Estás muy bien, Elita, ¿vos? ¿me dejás leer rapidito con vos los Lea diarios? tranquilo, lea tranquilo. Entramos en el otro país, en los diarios del otro país. ¿Por qué? Porque el cronista dice, presentó 12 iniciativas para el sector. La Reta propuso eliminar las retenciones y los cupos de exportaciones para el campo. El título principal, el Fondo Monetario pide un ajuste mayor y se tensa la negociación por el nuevo acuerdo con Argentina. Tras semanas en calma, el dólar blue superó los 500 pesos y marcó un récord. La brecha contra el tipo de cambio oficial mayorista volvió a superar el 90%. Cada 12 meses el gasoducto permitirá ahorrar 1.200 millones de dólares en electricidad y el efecto cobertura le agregó un 20% a la inflación acumulada, hablando de alimentos. En página 12 titulan Doctorado en Represión, está Morales. El Poder Judicial jujeño pidió la captura de 22 personas que se habían manifestado en Humahuaca contra la reforma constitucional impulsada por Morales. Para justificar el avance de la criminalización de la protesta, las acusaron absurdamente de sedición y secuestro. En paralelo, la Policía Provincial violó la autonomía de la Universidad Nacional, donde se analizaba un repudio a la persecución. Y está Morales con la toga, por eso dice doctorado en represión. Y acá estamos, Elisa Fernández. ¿Cómo andás, Iva? Yo muy bien, ¿usted? Muy bien. Me alegra profundamente. El país no anda bien, pero nosotros le seguimos poniendo toda la garra del mundo mundial. Por supuesto, como siempre. Como siempre. Como siempre, Iva. Y ahora nos metemos en una etapa Y vamos de la a la historia historia. política económica. Encaramos a la historia, le encaramos a la historia. Que recién él me decía algo y es muy real. La década del 70 es una década en donde no se habla mucho en la Argentina de lo que ha pasado políticamente y casualmente fue una de las décadas más movidas de la política argentina. Sí, mirá, yo te estaba comentando que creo que no se habla mucho, o sea, se hizo mucho hincapié durante un tiempo, durante los últimos 20 años, del golpe militar. O sea, de la parte de la represión que cuando yo lo viví, era chiquita, ¿no? O sea, yo hice la adolescencia, el secundario en el golpe militar, sí me acuerdo. Y fue un desastre. Pero creo que, no sé si a propósito, sin querer, o es como que no queremos reconocer nuestra propia historia. Y yo creo que, estoy convencida de que hay que decir la verdad. O sea, hay que tratar de, y no ocultar una parte de la verdad. Y esta parte de nuestra historia, la que estuve repasando antes de venir acá, que va desde que cae Lanuse, que Lanuse decide llamar a elecciones libres y por supuesto no gana Cámpora. Héctor Cámpora con Solano Lima, con el 54% de los votos, en marzo del 73. Ese periodo que fue del 73 al 76, a marzo del 76, hasta que llegaron los militares, fue un periodo realmente muy convulsionado y muy loco. O sea, a mí me llama mucho la atención porque es muy loco. O sea, gana Cámpora, ¿no es cierto? Gana con un amplio margen. Y el tipo era de izquierda, él, básicamente, pero era muy leal a Perón. Ese era su principal punto a favor, ¿no? Su lealtad. Pero el peronismo estaba separado, era muy bipolar, porque era un peronismo bipolar. Por un lado tenías la izquierda, la tendencia, con la JP, Montoneros y la FARC. Montoneros y la FARC ya el grupo armado de esa izquierda. Y por otro lado la ortodoxia, o los gobernadores, o la parte de derecha, digamos, del PJ, donde estaban los gobernadores, la parte sindical, y ellos pensaban que habían ejercido la resistencia durante el exilio de Perón, que fue del 55 al 72, de manera tomando fábricas, tomando sindicatos. Bueno, hoy por hoy en ese momento habían ganado las elecciones a gobernadores, etc. Y entonces había una bipolaridad, pero dentro del mismo peronismo, violento, donde por un lado estaba la patria peronista versus la patria socialista. La izquierda quería ser la patria socialista y la derecha la patria peronista. El resto lo mirábamos de afuera. Por la de afuera. Sí. Asume Cámpora como presidente. El 25 de mayo hace un discurso
hablando del 25 de mayo, acto patrio, ¿no? O sea, habría que respetar los actos patrios. Y el tipo dice, che, hagamos una tregua. Le pide a Montoneros, que era su gente, hagamos una tregua. Al día siguiente lo asesinan a Quijada, que era un militar, ¿no? O sea, que la tregua nada. Cuando elige su gabinete, cuando nombra a su gabinete, el tipo pone a Gelbar, ministro de Economía, que venía del Partido Comunista, era un polaco que venía del Partido Comunista, o sea, era bien de izquierda, tendencia izquierda. No le podías echar la culpa de liberal a ese hombre. Y después tenías, por otro lado, en Desarrollo Social lo nombra López Rega. López Rega había sido el secretario privado de Perón durante todo su exilio, era su mano derecha en España. Como se vive toda una época muy convulsionada. Para empezar, había muchos presos políticos en ese momento, encarcelados por el gobierno militar. Entonces, Cámpora le dice, bueno, tenemos que sacar un decreto, denme un par de días para sacar el decreto para que puedan salir los presos políticos de las cárceles. La FARC y el ERP no querían esperar 2 días. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen? Toman la cárcel de Devoto y liberan por la fuerza a los presos que estaban ahí adentro. ¿Viste? Vos te preguntás, pero habían ganado el 54% y eran de su palo. ¿Qué estás haciendo? Uh-huh. Era claro que no querían una institucionalidad. A partir de allí, estamos en mayo del 73, junio del 73, o sea, porque el gobierno de Cámpora duró 49 días, o sea, no tengo mucho para contarte, pero es interesante, son 49 días interesantes, pasó de todo. Junio del 73 empieza a nombrar, viste, en reparticiones públicas, gente. Ponele, nombró en el PAMI, nombró en el hospital, nombró en el, qué sé yo. Nada, cada vez que nombraba uno que no le gustaba a los de la izquierda, ¿qué hacían? Pumba. Pumba. Te tomaban la repartición. No, vos no asumís una. Ivana, vos vas al hospital. No vas nada. No vas nada. Yo lo tomo. Cosas muy extrañas. Entonces, obviamente era un caos. Perón en España, porque a todo esto estaba en España, estaba con los pelos de punta, los que tenía. Entonces, Cámpora no los podía manejar a estos muchachos. Estos muchachos eran inmanejables. Claramente. Entonces viaja hacia España, esperando que lo reciba Perón. Perón minga lo iba a recibir. Estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque Perón pensaba que era Cámpora el que les daba pie a la izquierda para que pase todo eso. Entonces estaba recaliente. Lo ignora y se encuentran de casualidad, no de casualidad, o sea, había un acto donde se tenían que encontrar el presidente argentino, que era Cámpora, Perón, que estaba invitado, y el presidente español, que ¿quién era en ese momento? El generalísimo Franco, que era el que estaba recibiendo como corresponde. Era una reunión de demócratas. Esa era una reunión de demócratas. Creo que el único demócrata era Cámpora, porque era el único que le habían ganado los votos. Bueno, no importa. Se juntan ahí en una reunión de demócratas. Decide entonces, Perón le pide en definitiva que adelante las elecciones, porque obviamente no podía manejar el tema de este caos institucional que había. Y él decide volver a Argentina. También elige una fecha, el 20 de junio. Elegimos fechas patrias, porque parecía que elegir fecha patria, para hacer cosas. Elegimos una, es la idea. Si lo hacemos, lo hacemos la fecha patria. Volvemos el 20 de junio. Tócame el corazón. Del 73. Sí. ¿Y qué pasa en Ezeiza? Minga pasa. De todo. O sea, le dan la organización del acto, le dice, ¿quién querés que te organice el acto? El actito, un tablón, para que hable alguien, para que hable Perón. Bueno, lo organiza López Rega, la derecha. López Rega representaba a la derecha peronista de esa época. Los de la izquierda no les gustó que el palco lo ocuparon los de la derecha. Entonces iban millones de personas, porque por otro lado hay que entender que fue un movimiento de millones de personas que iban hacia Ezeiza a recibir a Perón después de años de exilio para que volviera a ser presidente, que era lo que quería la mayoría de los argentinos que votaban en ese momento, la mayoría quería eso. Millones van hacia allá y los señores de la izquierda y la derecha que se disputaban el poder se empiezan a balocear uno al otro. Se tirotean adelante uno al otro. De todos. Está pum pam pim. Minuto de silencio. Murió mucha para nuestra querida dirigencia argentina, especialmente de esta década que yo creo que se lleva los laureles. Yo creo que si tenés que elegir esta dirigencia, el champán, para mí está primero. La botella grande. Para mí está primero. Sí. Son ideas, ¿viste? Son gustos. Sí. Son gustos. Bah.
Caos. Desde lo económico te puedo tirar 2 datos. Hacen un pacto social, Gelbar hace un pacto social, Gelbar sigue incluso, bueno, después obviamente Cámpora se va y lo llama a elecciones nuevamente. Hacen un pacto social donde había un congelamiento de precios y salarios, la CGT estaba Rucci, llegan a un acuerdo que primero aumentan los salarios, llegan a un pacto, frenemos la inflación, tratemos de frenar la inflación. Todo lo mismo más o menos de siempre. Te iba a decir. La misma, sí, Me suena. Sí, esto viste, buah, no funciona, son cosas que no funcionan. 1973, una lástima porque en esa época se produjo lo que se conoce con el nombre de la crisis del petróleo, con lo cual el precio de los commodities subió. Cuando el precio de los commodities sube, nuestra economía anda bien, porque nosotros desde el año 1890 que exportamos grano y carne. Entonces, cuando el precio de los commodities sube, nos entra plata. Cuando baja, nos fundimos, ¿ok? Porque venimos haciendo lo mismo de hace 150 años, o más, no sé. Ya no quiero ni hacer la cuenta. No nos venimos desarrollando. No nos desarrollamos. No nos queremos desarrollar. Bien. Ya vamos a elección. Creo la Junta Nacional de Granos también. O sea, obviamente la gente del campo no le podía vender directamente, no podía exportar directamente, sino le tenía que vender al Estado a través de la Junta Nacional de Granos, lo que había sido el IAPI en su momento. Siempre lo mismo. La burocracia estatal. No es la burocracia, es el choreo. Claro. Es el choreo, porque ya sea a través del instrumento de las retenciones, ya sea a través del instrumento de la Junta Nacional de Granos, como en este caso, o a través del IAPI, choreo. Estatal, ¿por qué lo meten en el Estado? Porque burocracia, viste, es como que le doy como cierta, como que los trato bien, con una palabra adecuada. Para mí es choreo, pero bueno. Pero estaba legalizado. Totalmente. Muchos de los pasajes de la burocracia estatal para mí es eso. Sí, choreo. Es legalizar el choreo. Choreo. Totalmente de acuerdo. Ya vamos a elecciones, Llamamos a elecciones porque ya Solano, Cámpora no sabía qué hacer. Solano Lima no quería saber nada. Por favor, venga Juan Domingo. Juan Domingo quiere estar a la altura y dice, bueno, a ver, ¿a quién pongo de vicepresidente? Juan Domingo Perón tenía 77 años cuando es electo, 78 cuando se muere. Estaba mal de salud, tenía un problema de corazón. Tipo, dice, ¿a quién voy a poner de vice? Claro. Porque, no sé, debe haber pensado, a lo mejor habrá pensado que se podía morir, o no lo sé, eso no tengo idea. Pero pone a su mujer, decide poner a Isabelita, su tercera esposa. Isabelita, una mujer que no estaba preparada. No me atosigáis. Era una chica que se dedicaba a bailar, lo conoce a Perón en Panamá, ella estaba bailando, se enamoran y se casan. Punto pelota. Punto. Y ella era eso. Te aconsejo mirar Santa Evita también, si querés, es que es interesante. La vi. Bueno. Nada, no sabía nada de Isabel. Nada, no tenía idea. Pobre mujer. Pero es que no tenía no sabía. No era culpa de ella. No fue culpa de ella. Bueno, sí, ella tuvo responsabilidad. Sí, claro. Claro, pero no culpa. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, la responsabilidad es decir, no, si yo no sé. Idea de claro, es así. Esa es su responsabilidad. También tenemos una responsabilidad. Perón gana con el 62% de los votos. Sí. Y te vuelvo a decir, nosotros la votamos a esa mujer. También. Sí, claro. Ahí no me llegó la edad todavía para votarla. Pero sí. Yo tampoco, pero entiendo perfectamente. ¿Entendés? O sea, también hay una responsabilidad nuestra. Y tanto. En definitiva, incluso Perón vota. Perdóname. Dale. Estaba Perón y su mujer como presidente y vicepresidente y como ministro de Economía. Bueno, a ministro de Economía lo nombra sigue Gelbar. No, sigue Gelbar, que era de izquierda. O sea, sigue Gelbar, que era de izquierda. Con el pacto social, porque venía más o menos manejando la cosa. Por esto que te digo, del 73 teníamos balanza de pagos positiva, Perón entendía la importancia de la balanza de pagos positiva, era un tipo, quería generar trabajo, o sea, sabía que había que acumular dinero en las reservas, lo básico de la economía. Lo básico de la economía, que esta cajita tiene que estar llena para que yo esté tranquila, no como ahora que está en negativo. Por eso estamos todos tan intranquilos y cada vez más pobres. Perón tenía claro eso. Asume, gana con el 62% de los votos. Nunca, jamás se logró ese porcentaje. Tal cual. Y asume el 23 de septiembre del 73. El 25, 2 días después, de septiembre del 73, los señores del Montoneros deciden asesinar al jefe de la CGT, a Rucci, de 23 balazos, Operación Traviata,
lo dejaron como una galletita, lleno de agujeritos, ¿no? O sea, esa era la gracia. Rucci a vos te va a ir como Bandor. Por eso te digo que la dirigencia, o sea, ese grupo de subversivos, realmente a mí, o sea, no puedo entender cómo si a vos ganaste, o sea, tu partido, aunque no sea el tuyo, pero un partido en democracia, gana con un 62% de votos. No le podés tirar o sea, ¿qué sos si vos lo tirás abajo? O sea, no entiendo. O sea, esa parte no la puedo entender. No, es inentendible. O sea, no la puedo entender porque, insisto, era tu partido, vos querías eso. Es más, hoy por hoy se reivindica eso como parte del partido peronista y le asesinan al jefe de la CGT. A los 2 días de asumir Perón, con 77 años. ¿Qué sé yo? Explícamelo. Raro. Explícamelo. Explícamelo porque yo no lo entiendo. ¿Qué querías hacer? ¿Querías asumir vos? ¿Qué quería ir Firmenich de presidente? Eso era lo que quería. Quería ir Firmenich de presidente y mandaba un montón de mano de obra tonta a cometer determinados, ir en contra de la República. ¿Por qué? Porque quiero ser yo presidente. ¿Qué quería ser? Mao Zedong, no sé. Bueno, son cosas, ¿viste? Acá me engancho porque no lo entiendo. Bien. Sigue este conflicto, Perón obviamente se sintió muy mal porque aparte Rucci era un tipo, ¿viste? El que lo recibe con la foto, esa famosa, llegando a escena con el paragüitas, ¿no? Trata de ver si los podía manejar. Ya empieza a armarse del otro lado porque no eran ningunos santos, ¿no? O sea, estamos hablando. La verdad es que la izquierda estuvo, en este caso, la izquierda fue la primera que tiró el primer manotazo, y la derecha peronista, o sea, forma la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, donde López Rega era la mano que orquestaba todo esto, y también empieza a haber distintos enfrentamientos entre izquierda, pero enfrentamientos violentos, ¿no? Con nosotros en el medio. Con muertos, digamos. Con muertos. De... Muertos, secuestros, bueno. Torturas. El 1 de mayo, Perón, bueno, hay un copamiento del regimiento de Azul, secuestran, o sea, van los de izquierda, tratan de agarrar un regimiento, trataban de agarrarlo para quedarse con las armas, porque necesitaban armas, por eso copaban regimientos. Claro. Y mueren un montón de guerrilleros, soldados, secuestran al primero y al segundo del regimiento, lo tienen 10 meses secuestrado, después lo matan, tiran el cadáver ahí en Mar del Plata. O sea, toda una situación muy tenebrosa, de película de terror, ¿no? El 1 de mayo, en un acto público, el del 74, Perón está dando un discurso, están los montoneros en la plaza y empiezan a cantar consignas en contra de Perón. Por ejemplo, si Evita viviera sería montonera. Una serie de viste, Perón, vos no sos de los nuestros, ¿no? Una cosa así. Perón entonces lo llama en medio de la plaza, la frase famosa que le dice que no nos iban a venir unos imberbes y unos estúpidos a enseñar lo que era el verdadero peronismo, y los echa de la plaza. Dice que se vayan y se van, ¿no? El 11 de mayo del 74 muere también el padre Mujica, lo asesinan, que era un padre villero, que era de izquierda, que le había dicho a los montoneros, basta de armas, ganó el general con el 62%, basta de armas, tomen el arado. Cuando le dijo arado, creo, me parece que algunos se asustó, no sabía qué era. Lo que era. Igual lo que lo matan al padre Mujica son los de la AAA, no los montoneros, aparentemente, ¿no? O sea, después por las investigaciones posteriores. 1 de julio se muere Perón, del corazón, y asume Isabelita. Bueno, queda. Claro, o sea, no es que asume, era la vicepresidenta. Asume. Me tocó. El 6 de septiembre del 74, todo acá seguidito, ¿viste? Un par de meses después, los montoneros se van a la clandestinidad, dicen, ya está, no tenemos nada que ver con esto. Unos días después, Isabelita dice, estoy enferma. Luder, hacete cargo, que era el presidente del Senado. Luder se hace cargo, un cagazo tendría Luder, me imagino. Se va enferma. Esa podría haber sido una salida elegante. Luder se junta, van al recinto y tratan de hacer un acuerdo, o sea, la Unión Cívica Radical del lado de Balbín en ese momento y el Partido Intransigente del lado de Allende tratan de llegar a un acuerdo. Dice, hay una falta de poder político muy grande, un vacío de poder, hay un vacío de poder, hagamos un gobierno de acuerdo nacional.
integrémonos los tres o llamemos a elecciones anticipadas. Pero hay un Algo. vacío de poder. Hagamos algo para que esto pueda salir institucionalmente. El Partido Justicialista, ¿qué le dice? Ni en pedo. Vení mañana. Vení mañana. Vení mañana. Acá no. Acá no. Bueno, el 17 de octubre, también seguimos con las fechas patrias, pero del 74 vuelve a asumir Isabelita después de un mes de haber estado así. O sea, se había puesto buena. Ahora de se golpe. curó, dijo, Bien. me tengo que hacer cargo yo. Bueno, se hace cargo Muy ella. fuerte. Así está un par de meses, qué sé yo, hasta que había un problema en ese momento en Tucumán con el tema de la caña de azúcar. Entonces había mucho descontento popular en la zona de Tucumán. ¿Qué hicieron los montoneros y el ERP? Se fueron a Tucumán, a copar Tucumán para tratar de hacer tipo una guerrilla tipo que desde Tucumán, o sea, poder hacerse fuertes en la selva tucumana para poder llevar adelante su revolución. Y toman Tucumán, básicamente, ¿no? O sea, una buena parte, o sea, tipos guerrilla adentro de las selvas tucumanas. Entonces, ¿qué hace el 5 de febrero del 75? Hacen lo que se conoce con el nombre de Operación Independencia, donde el Poder Ejecutivo Nacional, democrático, elegido con el 62% de los votos, firma un decreto donde pide que los militares, la gendarmería y la policía se encarguen de exterminar por cualquier medio a la subversión. Hacen lo que se conoce con el nombre del Operativo Independencia. Independientemente de lo mal que salga. Es esto. ¿Está? O sea, Sí, claro. Esa es la independientemente de todo. Eso fue. De quién nos dé la orden, de cómo salga. 62% votamos eso. ¿Está bien? Ok. Continuemos. Sabemos cómo termina el asunto, ¿no? O sea, termina en los desaparecidos, termina en todo lo que sabemos. Origen de, no tenemos que olvidar. O sea, no me olvido de ese detalle. Porque la vamos cagando cada vez más. Una cosa Pero no nos hacemos cargo a veces, ¿viste? No, pero ¿viste? por eso lo digo. No, sí, la vamos cagando. Sí. Es infinita la capacidad de cagarla. Porque esto es tristísimo, ¿viste? O sea, acá, y yo comentábamos fuera del aire, bueno, acá en Chacabuco lo que pasó con Máximo Gil, en cuanto a toda esa guerra fratricida entre hermanos del mismo país y del mismo partido, donde lo vienen a buscar al presidente del Consejo Deliberante, un hombre grande, lo vienen a buscar acá sobre la avenida, de la casa, se lo llevan secuestrado y lo asesinan, ¿no? Y los asesinos son descubiertos, los tiran en la ruta, los asesinos son descubiertos y después son indultados por Duhalde durante la presidencia de Menem, porque no olvidemos que Duhalde había sido vicepresidente de Menem. Estamos condenados al éxito. A todo esto, cada vez tenía en esta época, ¿no? Hermosa época que estábamos viviendo, ya habían problemas económicos, seguían con los problemas. Obviamente no podía, con este contexto, ¿cómo podía ser de otra manera? No, es que eso te quería decir, digamos, ¿alguien se encargaba de lo que había que encargarse? Por eso yo, mira, cuando tengo los apuntes estos de los que hablo, de economía te nombro dos renglones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es imposible. Es como si te dijera, de juegos de mesa tenés el estanciero, ¿te acuerdas del estanciero? Que te enseñaba a administrar el dinero y qué sé yo. Sí. El TEG, que es el de estrategia. Y después el juego de la Argentina. Sí, cómo todos se cagan a trompadas mientras... Imposible. ¿Quién podía hacer algo? Bueno, estaba Gelbar con el pacto social, se está un tiempo, se fue a la mierda. Nada, apareció Rodrigazo. A todo esto, antes de eso, en este periodo, estaba manejando bastante. A Isabelita la manejaba mucho López Rega. Era su secretario privado y la manejaba mucho. Está bueno que lo digas. La manejaba totalmente. O sea, era la persona que gobernaba López Rega. De última, López Rega pone a Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía, o Isabelita, si que se quiera, quien sea, y aparece en julio del 75 el Rodrigazo, con una devaluación del 400%, de un día para el otro, sin plan económico en medio de este caos. ¿Qué pasó? Más caos económico, le sumamos al económico, el civil. López Rega, que era el que manejaba a Isabelita, acá en julio del 75 dice, esto está complicado, muy complicado. ¿Y qué hace? Se va. O sea, agarra un avión y la deja a la viuda
Dijo, soldado que huye sirve para Sirve otra para otra guerra, yo estoy en la AAA, esto argentino es demasiado para mí, no me atosiguéis a mí, y se raja el tipo. No se va a Cuba, ojo. Bueno, No, no boludo, importa, no. no. Si iba a Estados Unidos el tipo, bueno, el tele era de AAA también, pero bueno, no importa. El 23 de diciembre del 75, ya Isabelita sola, con todos los tipos dando vueltas ahí, situación económica terrible, los montoneros y el ERP tratan de tomar también un cuartel en Monte Chingolo. Uh-huh. Los militares que estaban a cargo de ese lugar, de ese lugar militar, los repelen porque querían tomar las armas nuevamente de ahí. Entonces le dicen, van los militares al Congreso y le dicen al partido, al intransigente, al peronista y a la Unión Cívica Radical. Tienen 90 días para encontrarle una salida institucional a esto, porque así no se puede seguir. Que cada 2 por 3 vienen, o sea, esto no hay institucionalidad. Claro. Tienen 90 días. Clarísimamente. Esto pasa diciembre del 75. El golpe sabemos que es el 24 de marzo. Del 76, claramente no se pudieron poner de acuerdo los 3 partidos políticos para tratar de encontrarle una salida institucional al caos que era la década, estos 3 años, ¿no? de gobierno, desgobierno que tuvimos que sufrir los argentinos, y termina en el golpe militar del 76. No podía terminar de otra manera. Podría haber terminado de otra manera, pero no podría haber terminado de otra manera. Hoy, si lo ves con perspectiva, no podría haber terminado de otra manera. Porque si hubiesen asumido los radicales, o con el partido, con Allende, yo no creo que hubiesen podido, aún con el resto del PJ que quedaba, no sé cómo hubiesen resuelto la situación. Uh-huh. Hubiese sido un buen intento, quizás hubiese sido estaríamos distintos hoy, ¿no? O sea, pero bueno, no lo sabremos. Bien. Y entonces asume... Y ahí asume, y es así, ahí ya viene el golpe militar, y ahí bueno, ya seguimos la próxima. Y porque esa sí tiene aspectos económicos para comentar. Sí, ¿cuántos años estuvieron? Estuvieron desde 1976 hasta 1983. Bien, estuvieron unos cuantos años. Sí. Alguna cosita tienen que haber hecho. No, pero además... También para poder hacer todo lo otro que hicieron. Yo creo que como que van... Yo la gente estaba de acuerdo. Perdón, yo te voy a decir algo, mira, En el 76, uh-huh, que yo era chiquitita, yo sé que no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero vos sabés que mucha gente festejó que cayeran los militares. ¿Sí? ¿Que cayeran los militares? Que llegaran. Lo que no estaba bien, estaba mal, claramente estaba mal. Muestra lo mal que estaba la sociedad. Pero lo mal que se estaba viviendo. Claro. O sea, lo mal que se estaba viviendo al punto tal de decir, quiero un poco de orden. Me hace acordar un poco, vos te encontrás, por ejemplo, salvando las distancias no tiene nada que ver, vos te encontrás en Rosario, donde yo estoy viajando, y donde soy, el caos que se vive por el tema del narcotráfico, donde ya las personas, los rosarinos, piden, por favor, ordenen un poco esto. Por favor, que vengan los policías y el policía meta preso al delincuente. Se vende droga acá y acá. ¿Por qué no van? Bueno, es un poco cuando el caos se produce, cuando el desmanejo es tan grande, y esto era ya un extremo de desmanejo, las personas quieren darme un poquito de orden. Uh-huh. O sea, es natural del ser humano también pedir eso. Uh-huh. No es que esté bien, pero no querés seguir en el caos tampoco, porque tampoco es cuestión de que te secuestren. Yo recuerdo en el 75 iba a la escuela primaria, la República de Chile, en Rosario, y teníamos una vez por mes, había un simulacro de un atentado. O sea, alguien llamaba y decía que había una bomba en la escuela, porque era República de Chile. Salíamos todos, venían los bomberos, revisaban. Era todo un caos. Uh-huh. Era todo un caos. Fue una época dificilísima, caótica. Había paros, se murió no hay clases, 3 días de duelo, qué sé yo. Fue una época muy desordenada. Uh-huh. Una época muy desordenada. Obviamente mis recuerdos reales son muy poquitos porque no soy tan grande, era muy chiquita. Claro. Eli, un placer. Igualmente. Seguimos hablando el jueves que viene. Se viene una etapa sumamente complicada, pero también sumamente interesante para charlar. Cuando pasan 36 minutos de las 10 de la mañana, pasó la señora Elisa Fernández en Kilómetro Cero.
Kilómetro cero.